pizarra. Aló, Hola, buena, buena. Oli, Oli, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bien, bien, bien. ¿Y ustedes? Estoy un poco cansado, pero bien. Hoy día está rico el día. Sí. Tema que tengo que estar encerrado. Ya, entonces, dale. Estábamos viendo el cociente. Quiero saber si el Lucas cacha. Lo mismo en estructura algebraica, eso mismo. Sí, es súper similar, pero es cociente de espacios. Yo cacho que ustedes vieron cocientes como de anillo o de grupos. Deben haber visto en algún momento. Me suena haberlo visto en un principio del curso de Lineal 1, pero no, digamos, evaluado, sino más bien de conocimiento general. Ya, ya. Claro, no, ahora sí tenemos que verlo más en detalle. Ahora sí hay que verlo más en detalle. A ver. Ya bueno, entonces estábamos viendo el espacio cociente. Les recuerdo entonces que el cociente era que tú tomabas un espacio vectorial base, un espacio vectorial así como grande, y mirabas un subespacio del po. ¿Ya? El U era un subespacio del B. Un subespacio cualquiera. Entonces definíamos estas clases de equivalencias de los vectores y mirábamos todas las clases de equivalencia, ¿no? El saquito completo, la colección de todas las clases de equivalencia. Eso era lo que llamábamos el espacio cociente. ¿Ya? Y vimos ayer también que podías dotar tú esta cuestión con dos operaciones, que son una suma y una multiplicación escalar, de modo que esta cuestión es un K espacio vectorial también. ¿Ya? Independiente de cuál es la dimensión de qué cosa, independiente de todo. Tú puedes tomar un B y un U subespacio y listo, vas a formar un espacio vectorial nuevo, que es el cociente. Ya, eso. Este concepto y este objeto es el que vamos a ocupar, po. Lo vamos a ocupar. Por lo menos en esta primera parte del capítulo 3, que va a ser exclusivamente sobre el producto, sobre el espacio cociente, para después ir al producto tensorial. Entonces, necesito que sigamos practicando con este objeto. Ya, ayer vimos un ejemplo que era cocientar el R2 con el generado por el 1,1. ¿Ya? Y vimos que ese espacio al final se veía como, gráficamente eran como todas las rectas paralelas a la recta identidad. ¿Sí? Al final los elementos de este espacio eran puras rectas así paralelas a esa, ¿cierto? Todas estas rectas que son paralelas a la rojita. Ya. Ya, pues y eso lo podíamos dotar de una estructura de espacio vectorial. Bueno, vamos a seguir con el mismo tipo de ideas, porque mira, otro ejemplo. Quiero que veamos otro ejemplo más para ver otra cosa. Ya, muy parecido. Tómate el R2 y el U va a ser el generado por ¿qué voy a poner? 2,3. Ya, eso. Quiero que calculen lo siguiente. Dos clases de equivalencia. La clase del 0,1 y la clase del 1,0. ¿Ya? Eso. Quiero que hagan esto ahora en un ratito y ahí vamos a ocupar esos resultados para ver otra cosita más. con la misma relación que se definió ayer, ¿cierto? Sí, La pues del siempre, B1 menos B2.
Eso, siempre es la misma, ¿ya? Voy a anotar eso. Para construir un espacio cociente, no, acá con rojo. Para construir un espacio cociente B cosentado con U, siempre está detrás la relación de equivalencia de B1 está relacionado con B2, sí, solo sí, la resta de ellos está en U. ¿Ya? Siempre en el cociente está detrás esa relación de equivalencia, en el cociente de espacios vectoriales. Ya, calcúlense esta cuestión y vamos a usarlo después. A ver, igual vamos a escribir esto aquí también. Entonces, eran los pares ordenados. Están relacionados con el 0,1. Ya, ¿le salió? ¿Le salió? Vamos, había escrito algo mal. Pucha. Yo igual tengo una pregunta. Ustedes dieron estructura 1, ¿no? Sí. Y ahí vieron cociente de qué, de grupos. Sí, Cociente de grupos, ya. Ya. el del grupo cociente. Sí, ya, perfecto. Claro, en ese mundito, en ese mundillo, el cociente es más complicado que aquí, de hecho. Mm.
Ahí, justo después de eso, Gonzalo, puse que o sea, como que el X le puse como, tendría que ser igual a 2 alfa, y el I menos Claro, 1 le puse 3 alfa. claro, exactamente, sí. Y, y como que morí. Te queda x igual a 2 alfa y y menos 1 igual a 3 alfa. Sí, po, yo ya estaba intentando como despejarlo como en la clase pasada, pero como que no puedo. Claro. Claro, lo que tenéis que hacer ahora es como ver qué relaciones podía establecer entre el X y el Y, ¿no? El alfa da lo mismo en este mundo, en este lugar. Al final te va a quedar una ecuación paramétrica. No, porque queremos hacer desaparecer el alfa, pero vamos a establecer una relación entre el X y el Y, ¿ya? Entonces, ¿qué podrías hacer tú, por ejemplo? No sé, por ejemplo, podríais pescar la primera ecuación y Despejar el despejar el alfa y alfa. reemplazar el X Eso, abajo. eso podría ser, por ejemplo. Esa es una buena opción. O también podríais pescar una de las dos ecuaciones y dividirla por la otra. Si la dividís, se te Y van a desaparecer los alfas también. Claro, también. si despejáis los alfa de arriba y abajo, los igualáis. Sí, Sí, pues también. Es que a eso iba con la ecuación paramétrica. Bueno, no importa. Igual no había visto esta cuestión, pues entonces como que ahora ando como perdido. ¿Qué cosa? A ver, no caché, pero en qué estáis perdido? Eh, en lo que había que hacer, porque no había cachado nada. Porque como no vine ayer, Claro, lo que queremos ayer, hacer es calcular estas clases de equivalencia, ¿vale? La clase de equivalencia del 0,1. La clase de equivalencia, este es un conjunto de puros vectores de R2, todos los vectores que están relacionados con el 0,1, eso es lo que está escrito acá. ya, vale. Eso hay que calcular, ¿ya? Entonces estamos desglosando a ver qué es lo que da eso. Claro, entonces ahora hacemos ese despeje. No sé, pues divido uno con el otro, ¿qué va a quedar aquí? Va a quedar y menos 1 partido por x igual a 3 medios. Claro, entonces te va a quedar la recta y igual a 3 medios x Sí, está bien. más 1, ¿no? a uno. Sí, vámonos. Claro. Esa es. Efectivamente. Esa es la recta que queda. Entonces, si de nuevo, todo sigue ¿dónde está esta cuestión? Aquí. Si todos hacemos un dibujo del asunto, la recta, la generada por el 2,3, espérame. Esta cuestión de aquí es una recta. Es la recta que pasa por el 2,3. Es la Digo, recta que pasa por el 2,3, sí, es la recta que pasa por el origen y el 2,3, exactamente, sí. Ya, sí, porque lo que yo iba a decir también, que era mi otra opción, era de que pasara por el 2 en X, que cortara en 2 en X, y el Y en 3, pues. Claro. Claro, porque es Eso, lo mismo, po. Sí, exactamente es lo mismo. ¿O no? No, espérate. Ah, no, no, ya no, entendí no, lo que decía y no es No, eso. el hilo corta en el uno. ¿Sí? sí, pues. Claro. Uno va a pasar por el origen y el otro va a pasar hacia abajo. Sí, estas cuestiones, recordemos que, ya esto igual es un comentario interesante, recordemos que esta cuestión que está escrito aquí, este era un U, ¿cierto? Este era el U. Y el U es un subespacio de R2. Ahí tiene que contener el 0. Eso, tiene que contener al 0. Entonces necesariamente tiene que ser una recta que pasa por el origen, pues, ¿cachai? No puede no pasar por el origen. A diferencia de estas de acá, que encontramos aquí, estos no son subespacios vectoriales, pero sí son rectas igual. Son trasladados. Entonces va a ser una cuestión así. Esa es la una clase. Ah, Y sí. la recta original es así, pues igual. Ay, no puedo dibujarlo bien, pero creo que entienden que van a ser rectas paralelas también. Mm. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no?
A ver, La recta original, efectivamente, pues es la recta que pasa por el 0 y tiene pendiente 3 medios. ¿Ya? Podemos hacer el cálculo también. Esta es la recta y igual a 3 medios x. Y la otra era 3 medios x más 1. Ya es un trasladado hacia arriba. Y si ustedes calculan ahora, mire, calcúlese ahora la otra clase que les dije, la del 0,1. No, el 1,0, perdón, el 1,0. Eso quiero que hagan ahora. Calculemos la otra clase que falta. La del 1,0. ¿Ya? ¿Estamos? Sí. ¿Qué es lo que te dio? A ver, cuéntame. 3 medios de x menos 1. 3 medios x menos 1, claro. Así es, así es, así es. Te va a dar esta otra recta que es muy parecida a las anteriores, pero está trasladada para abajo. Es así. Exactamente. Pues esta ahora es la clase del 1,0. ¿Ya? Ya. El despeje te quedaba como x menos 1 igual a 2 alfa y el otro es y igual a 3 alfa, ¿cierto? Se te escucha súper mal, loco, pero creo que entendí lo que dijiste. ¿Estás mal? Ahí sí. ¿Sí? Sí, sí. Sí, ahí Sí, sí. sí. Ya. Digo que el despeje debería quedar como x menos 1 igual a 2 alfa y igual a 3 alfa, ¿no? Sí. Sí, sí, toda la razón, sí. ¿Sí? Entonces en ese caso, bueno, pasa el 3 para el otro lado. Ah, te fuiste de nuevo. Aló. Ahí sí. En ese caso me va a quedar como y tercios igual a x menos 1 sobre 2. Ya. Y ahí cuando pasáis el 3 para el otro lado, va a multiplicar a las dos cosas. Entonces, no, al menos, o de verdad, o estoy medio ido totalmente, o eso da 3x medio menos 3 medios. Ah, ya, entonces, claro. No sé, yo creo que sí, no he hecho el cálculo, pero me imagino. Debe ser Eso, otra recta. Es que lo otro es distribuir el 3 nomás, po. Sí, po. por eso. Pero entonces no sería la que estaban diciendo arriba. Claro, es 3 medios x menos 3 medios. Claro. Y ahí el 3 medios te modifica lo que estaban Sí. diciendo. Ajá. Bueno, está bien, gracias. Y lo último, ya para ver para que veamos una cuestión, quiero que calculen ahora este, del 1,1. Ya no le estoy pidiendo así por tincada que calculen cosas, sino porque quiero que vean algo. La clase del 1,1.
Ok. Partido por 2. Igual ahí. No se No te escuchó, Lucas. escuché. Decía X-1. Ah, no digo nada más. Estás como hablando de Cómprate un muy micrófono. lejos, po. Cómprate un micrófono bueno. Ya. Creo que era X-1. Claro, va a ser una cosa así como 2 alfa y Y-1 igual a 3 alfa, ¿no? Eh, Claro. Está bien. Entonces, Y-1 partido de X-1 va a ser 3 medios y ahí, claro, despejamos como haya que despejar nomás. 3 medios X menos 3 medios. Entonces queda Y igual a 3 medios X menos 1 medio. Eso va a dar. Eso. ¿De verdad me escucho tan mal? Ahora sí. no sé si te alejáis o no, pero de repente como que estáis hablando y como que Sí, se pierde caleta la voz. Estoy sentado exactamente donde mismo. ¿Qué onda? De pronto tenéis que subirle volumen a tu micrófono. Puede ser igual. No, si Sí, ya se modifiqué va. eso. Ah, ya. Ya, cabrón. Entonces, bueno. Y ahí tienen caletas de ejemplo de cálculo de clases de equivalencia. Lo que quiero que vean es que acuérdense que cómo se define la suma de las clases. Ya, si yo quiero sumar el 1,0, la clase del 1,0, más la clase del 0,1, esto te tiene que dar la clase del 1,1. ¿Ya? Acuérdense de eso. Porque, ¿cómo se sumaban las clases? Sumando los vectores adentro, ¿cierto? Vamos a Sí. anotar eso con rojo. Creo La que eso nunca operación lo de la aprendí. suma. No me ¿Cómo? acuerdo haber pasado ese ramo. Sí, si lo pasábamos loco, yo me acordaba. Ya, bacán. Este fue sistema, ¿no? Eh, creo. Un sistema con canelito. Ah, grande Canelo. Sí, ahí se ve harto cociente, sí, es verdad. Ya, acuérdense de eso. Esta es la definición de cómo se suman clases de equivalencias. ¿Ya? Entonces, si queremos sumar el 1,0 y el 0,1, basta con sumar el B1 con el B2. Por eso te queda la clase del 1,1. Entonces, lo curioso de esto y que quiero que vean es que lo que acabamos de hacer es como establecer una regla para sumar rectas. Estamos sumando rectas. Ya no estamos ni siquiera sumando números, estamos sumando rectas. Sumamos la Qué lindo. recta rojo con la recta verde y nos dio esta. Tiene que darte esa recta ahí. Eso es bien extraño, pero así funciona el cociente, ¿no? Sí. Ya, y lo otro, entonces voy a anotar eso. Acuérdense cómo las funcionaban las operaciones. Para sumar dos clases de equivalencia, entonces suman los representantes. Y si quieren multiplicar una clase por un escalar, entra el escalar hacia adentro. ¿Ya? Eso. Con esas operaciones teníamos un espacio vectorial. Ya. Ya, pues eso es lo que quería que cacharan. Ahora, más situaciones, mira, quiero que observen esto. Tenemos un B, un K espacio vectorial cualquiera, y el U
insisto que el V puede ser cualquiera y el U también puede ser cualquier subespacio, ¿ya? Con eso ya podemos definir un cociente. Entonces, en particular, yo les puedo preguntar cuáles son los casos extremos. Onda, si hago el cociente de B con B, ¿qué es lo que va a dar eso? O el cociente de B con 0. Esta es una muy buena pregunta que quiero que respondan ahora. ¿Qué son esos cocientes? Para que los calculen. El primero te da 0 y el segundo te da todo el espacio. Así es, Estaba exactamente. pensando. Y es tal cual como funciona con las fracciones que uno conoce, así las fracciones común y corriente. Pues esto es dividir así como un número por sí mismo, te va a dar 1. Y esto es dividir un número como por 1, una cosa así te va a dar el total. ¿Ya? Tiene que ver, de hecho tiene mucho que ver con eso de las fracciones. Entonces, claro, efectivamente, el B cocientado con B, esta cuestión tiene un solo elemento. Va a tener un solo elemento. Y este de acá, el cocientado con el 0, es súper similar al B. De hecho, más precisamente, ya para hacerlo como más preciso, estos son espacios isomorfos. Este es isomorfo al el espacio nulo. Y este es isomorfo al espacio B. Tranquilo, Dante. ¿Se entendió eso? Sí. ¿Sí? ¿Está claro? Ya. Perfectirijillo. Recuerden que no puedo decir que son iguales, sino que sí que son isomorfos. ¿Por qué? Porque el cociente es otra categoría totalmente distinta. Porque el V es un mundo de vectores. El V es un mundo de vectores y el cociente es un mundo de conjuntos, ¿cierto? No se les puede olvidar eso. Un cociente es un conjunto de conjuntos. Ya. Ya. Entonces, por supuesto que, como le había dicho ayer, al Lucas, que igual que no estuvo, como tenemos que esta cosa es un espacio vectorial, ese era un teorema que se los dejé así como ejercicio, esto es un K espacio vectorial. Por supuesto que como un espacio vectorial tiene todas las cosas que un espacio vectorial tiene base, tiene, no sé, conjuntos linealmente independientes, tiene dimensión, eh, espacios generados, tiene todas esas cosas, pues es un espacio común y corriente. Entonces, lo primero que tú te puedes preguntar es muy eso, como algo muy esencial, básico, basal, ¿cuál es la dimensión del cociente? ¿Cuál será la dimensión del espacio cociente en relación al B y al U? ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a calcular la dimensión de un espacio cociente en general. ¿Ya? Vamos a ver entonces el teorema de que te da esa respuesta y la demostración, porque de hecho es súper simple. Es súper simple. Entonces, teorema. Teorema. Entonces, en su generalidad, sea B un K espacio vectorial de dimensión cualquiera y U un subespacio de él cualquiera. Entonces, vamos a asumir, ahora sí que vamos a asumir. Asumiremos que el B es de dimensión finita, ¿ya? Para el tema de la dimensión. ¿Ya? Entonces, si el B es de dimensión finita, el U con mayor razón va a ser de dimensión finita. Todo acá de dimensión finita. Entonces, lo que dice el teorema es la formulita de la dimensión. ¿Qué creen ustedes que va a dar esto? La dimensión del cociente. ¿Es igual a qué? ¿Qué creen ustedes que será? ¿Alguna así como...
¿Alguna idea? No sé. ¿Qué creen que podría ser? O sea, como basándose en la notación, sería como división, así como lo que se me ocurre. Ya. Así como basándose en la notación, no, pues así Sí, como sí, sí. primera idea. Sí, Dividir. es una buena idea igual, pero no te va a resultar porque para que haya una división tiene que tener, o sea, la dimensión es un número entero. Entonces, no sé, si fuera igual a esto, la dimensión del b dividido por la dimensión del u, si es que fuera así, este numerito tendría que dividir al otro, ¿cierto? Teoría de números. Volvemos al curso anterior. Sí, sí. Y eso no siempre pasa, po. En todo caso, es una muy buena sugerencia, po. Pero miren, el fenómeno que está ocurriendo es re simple. Les voy a anotar cuál es la fórmula y vamos a ver por qué. ¿Por qué es esta fórmula? La dimensión del cociente es la resta. Es la dimensión de b menos la dimensión del u. Ese es el teorema que vamos a demostrar. ¿Ya? El fenómeno que está detrás de esto es súper sencillo. Vamos a ver eso ahora. Ya, entonces borro todo. A ver, ¿cómo voy a explicar esto? Ya, vamos a hacer lo siguiente, mira. Ya, imagínate que, ¿qué voy a hacer yo para que se entienda la idea? No voy a anotar la demostración, solo voy a hacer como una explicación y después voy a hacerlo, que si quieren lo puedo escribir formal, pero quiero que cachen la idea. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar una base del U, ¿ya? Del U que es un subespacio. Vamos a tomar una base del U. No sé, digamos que desde el B1 hasta, ¿qué va a ser? ¿Qué letra voy a poner? B sub K, ya, B sub K. Ya que el U tiene dimensión K. ¿Ok? Fíjate. Ya, tengo una base del espacio chiquitito. Ya, eso es lo que voy a hacer. Entonces, si tengo una base del espacio chiquitito, recuérdense que hay un gran teorema de lineal que se llama completación de bases. ¿Qué significa eso? Que tú tienes una base de un espacio chiquitito y podías empezar a agregar vectores para tener una base del espacio total. Entonces, desde aquí tengo hasta el b sub k y después puedo agregar más vectores, b sub k más 1 hasta el b sub n, y conformo una base del espacio B entero. ¿Ya? Eso, insisto, esto siempre se puede hacer y está garantizado por un teorema que se llama de completación de bases. Se pueden siempre agregarle esos vectores que le faltan para construir una base del espacio global. Ya. Entonces tení, mira. Mira. Mira esto. Entonces, tenemos la. A ver, lo que yo quiero demostrar, lo que quiero que cachen, es que la dimensión del cociente va a ser ¿qué cosa? N menos K, ¿cierto? Porque N es la dimensión del B y K es la dimensión del U. ¿Ya? Quiero que cachen eso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando tú miráis el cociente, es como que todos estos vectores de aquí no importan. Y te quedas solo con esos. ¿Sí? Por eso es desde el K más 1 hasta el N, es decir, N menos K. Eso es lo que va a aparecer. En el cociente, como que esos vectores que forman la base del U no te van a importar nada. Y solo te quedas con los otros, con los que agregáis. ¿Ok? Ese es el fenómeno que está detrás. Entonces, más formalmente, mira, con esto puede que les quede más claro aún. La idea, lo que está más formalmente, como ya, no sé, quizá otra arista para iluminar lo que está pasando,
Es que, mira, si tú tienes un vector cualquiera, un vector B en B cualquiera, ya toma un vector B en B cualquiera, entonces el B lo escribes como combinación lineal de su base. Alfa 1, B1, hasta alfa K, B sub K, luego viene el K más 1, hasta el N. ¿Ya? Listo, lo escribo en combinación lineal de su base. ¿Ya? Eso. Ahí lo escribí en combinación lineal de su base. Estos loquitos los vamos a dejar así como por separado, ¿ya? Ahí tienen que hacer ustedes como una línea imaginaria de que lo que está desde aquí a la izquierda es lo que tiene relación con el U, y lo que está aquí a la derecha no tiene relación con el U, ¿sí? Que es la misma línea divisoria que estoy marcando acá, de hecho. ¿Ya? Entonces, la combinación lineal, los primeros términos están en el U y los otros no, ¿ya? Eso es importante. Entonces, ¿por qué hago esa línea divisoria? Porque si ahora miramos la clase, la clase de equivalencia del B, la clase de equivalencia del B, ¿qué es lo que te va a dar la clase de equivalencia del B? A ver, ¿qué va a dar eso? Calcúlenlo ustedes. ¿Qué va a dar la clase de equivalencia del B? Voy a anotarlo acá arriba. O sea, lo voy a tirar para arriba. Ahí. ¿Qué es lo que va a dar la clase de equivalencia del B? A ver. O sea que será que la resta de los dos vectores, o sea, de dos vectores tiene que estar en el U. Tiene que estar dentro del U. Sí. Y para que esté dentro del U tiene que escribirse como una combinación de los primeros K elementos. Exactamente. Así es. Entonces lo que tú querías eliminar son del K más 1 para adelante. De hecho, esos son los que sobreviven, de hecho. Los otros son los que se eliminan. Vamos a ver eso ahora. Ya, lo que quiero decir es que, mira, lo voy a escribir en toda la extensión posible. Mira, te va a quedar, entonces, el B, como es igual a toda esa sumatoria, te va a quedar toda esta clase de equivalencia, po. La suma de hasta lo voy a escribir así a la rabia nomás. Toda esa clase de equivalencia. Entonces, por definición de las clases, esto te va a quedar así. Alfa 1 por la clase del B1, ¿cierto? Más, alfa K por la clase del BK. Más, ¿cierto? Y así. Así es como se van a comportar estas cosas. Las clases, los escalares salen para afuera. Ups, me faltó el alfa n ahí. Y te va a quedar esto que estoy escribiendo ahora. Ya. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que estos loquitos que están aquí al principio, los primeros K elementos, estos locos ya pertenecen al U. Los B, estos B sub I hasta el K ya pertenecen al U. ¿Cierto? Como ya pertenecen al U, estas clases son nulas. ¿Ya? Esto significa que lo que te va a aparecer acá en realidad es alfa 1 por 0 más alfa K por 0. Y después, de aquí en adelante, ya nada es nulo. ¿Bien? De hecho, formalmente debería ser la clase del 0, pero bueno. Si queríamos darle más color. La cuestión es que, claro, esos elementos que ya estaban en el U no te aportan en nada y cuando tú les tiráis clases desaparecen, po. Entonces lo que va a sobrevivir realmente son desde el K1 en adelante, nada más. ¿Se entendió eso o no?
¿Quedó claro? ¿Quedó en cero? ¿Te escuchaste lejos, Lucas? Sí. ¿Por qué daban cero? ¿Qué cosa? ¿De nuevo? ¿Por qué daban cero? Pregunto. ¿Por qué dan cero? Ya. Vamos a ver eso con detalle. Mira. Voy a anotarlo aquí con color rojo, otra cosa. Ya, esto es general. Mira, imagínate que tienes un U en U cualquiera. Tómate un U en U cualquiera. ¿Ya? Un elemento cualquiera que viva en el subespacio. Mi afirmación es la siguiente. La clase del U es cero. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque el U está relacionado con el vector nulo. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque esto, recuerda, esto es sí, solo sí, la resta entre ellos dos pertenece al U. Y eso efectivamente se cumple porque estoy suponiendo que el U está en el U. ¿Cachai? Entonces, cualquier elemento que ya viva en el subespacio está relacionado con el vector nulo. Como está relacionado con el vector nulo, las clases son iguales. La clase del U con la clase del 0. Y el 0 es el neutro, entonces desaparecen todos esos sumandos, pues van a desaparecer nomás. Ahí está más claro, ¿no? Sí, sí. Vale. ¿Ya? Ya, bueno. Perfecto. Entonces, en resumen, ¿qué fue lo que podemos observar de toda esta cuestión que acabamos de hacer? Que tomamos un B en B cualquiera. Este V era un elemento arbitrario del V, del B grande. Entonces, lo que hicimos fue, en el fondo, tomar cualquier clase de equivalencia en el cociente, y la pudimos escribir como combinación lineal de esos elementos. ¿Cachai? Entonces, lo que ocurre realmente es que la demostración, ya va a hacerlo como para terminar, la demostración es que la base que uno puede formar para el cociente, ¿cuál va a ser? ¿Cuál va a ser la base para el espacio cociente? Van a ser los B del gamma 1 hasta el B sub n, ¿ya? Entonces, formalmente son estos loquitos. En la clase del B gamma 1 hasta la clase del B sub n. Esa, de hecho, va a ser una base para el espacio cociente. ¿Se entendió, no? Sí, sí. Todavía no hemos terminado porque, mira, o sea, queda un detalle nomás, que es porque lo que acabamos de hacer es demostrar que cualquier elemento del cociente se puede escribir en combinación lineal de esos locos que están escritos ahí abajo. ¿Ya? Lo único que falta por hacer es revisar que estos loquitos efectivamente son linealmente independientes. ¿Vale? Eso es lo que queda por hacer. Revisar que esos elementos son linealmente independientes. Como esos elementos los construye uno, uno podría decir como ya, estos vectores los construí para que fueran linealmente independientes. Es que el problema de eso es una muy buena pregunta, la verdad. Es que no se puede hacer eso al tiro. ¿Y por qué no? Mira, voy a borrar todo de aquí para arriba. El problema de eso... De hecho, hay dos cosas que faltan por verificar. Lo voy a mencionar ahora al tiro. Déjame borrar todo. Ya, entonces, vuelvo hacia atrás. Teníamos el B, la base del U, que eran hasta el B sub K. Y después, desde aquí, le agregamos un montón de otros vectores. B, 1 hasta el B sub n. Ya.
efectivamente, todos estos loquitos, los B1, todos los BI son linealmente independientes porque forman una base, ¿ya? Todos esos loquitos son LI, pero eso no te asegura que las clases son linealmente independientes, ¿cachai? Ah, ya, ya. Porque en un lado tienes los representantes, que son los BI, y en otro lado tienes las clases. De hecho, como para complementar eso que acabo de decir, de hecho, no se puede estar seguro aún que la cantidad de vectores que tiene esta base es n-k. No se puede saber todavía. ¿Por qué no? Porque tú sabes que aquí, acá arriba, hay n-k vectores. Pero cuando tú te pasas al cociente, puede ser que alguna de estas clases se repitan. Sí, 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 sí. ¿Cachai? Entonces, todavía hay, de hecho hay dos cosas que verificar. Primero, que estos vectores son LI, y segundo, que cuánta cantidad de vectores hay ahí en esa base. Que son, vamos a ver que efectivamente son n-k. Ya que, en otras palabras, ninguna de esas clases se repitió. Son todas clases distintas. Ya hay que comprobar ese par de cositas que son como detalles. Entonces, vamos con eso, po, independencia lineal. Independencia lineal, entonces LI. Demostremos que LI. Entonces tomo escalares alfa, 1 por la clase B, 1 más alfa n por la clase del B sub n, y esto tengo que igualarlo a la clase nula. Ya. Para probar entonces que son linealmente independientes, tengo que demostrar que los alfas son ceros. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo demuestro que los alfas son ceros? Piénsalo, ¿cómo demuestro que los alfas son nulos? ¿Cómo pruebo que los alfas son nulos? No voy, no sé si sirve a transformar como la clase del cero, si se quiere. ¿Ya? Como escribirla con como los vectores. ¿Cómo así? No entiendo la idea. A ver, cuéntame. A ver qué. A ver, calmado. Dale. El cero. Voy a anotar ahí el por demostrar. Por demostrar, los alfa i son nulos. No, nada. Nada, 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 nada. Ya, entonces, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer para demostrar que los alfa i son nulos? Recuerda de cómo se define esa combinación lineal. Pues esto, por definición, significa que es la clase de la combinación lineal. ¿Cierto? Te queda la clase de esta sumatoria, alfa n b n. Y esta clase es igual a la clase del cero. ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí, sí? ¿Sí, Sí, sí? Ya. sí. Entonces, y esto es sí, solo sí. Sí, solo sí. Dos clases son iguales. Sí, solo sí. Los representantes están relacionados. Entonces, esto sí, solo sí. Estos dos loquitos están relacionados.
¿Ya? Entonces volvemos a la definición de la relación. Entonces esto significa sí, solo sí, que alfa k más 1, b sub k más 1, alfa n, bn, cuando tú le restas el 0, que no lo voy a escribir porque 0, esto tiene que pertenecer al u. ¿Cierto? ¿Se entendió eso? Sí. Ya. Todos estos pasos son equivalentes. Ahora, ¿cómo concluyo que eso tiene que implicar que los alfas son nulos? Porque ahora estamos trabajando con los vectores, por cierto, Sí, no con sí, la claro. clase. Claro. Claro, eso es lo bonito de esto, que ahora ya te pasaste del cociente, ahora estáis trabajando en el espacio común y corriente. Y como los vectores son bases, está el VK1, el VN, no pueden ser cero. No sé si está bien ese salto porque antes no se podía porque estábamos trabajando con la clase O, Sí, pero ahora estamos trabajando con los vectores como tal. exacto. Y los vectores ya sabemos que son lineales, Sí, independientes. pero eso no es suficiente. ¿Por qué no? Porque lo que estamos diciendo acá abajo es que la combinación lineal pertenece al U, no que sea cero, ¿cachai? Si fuese cero, te implica que los alfas son nulos. Porque, claro, Ah, ya. porque son LI. Pero no está eso escrito ahí abajo. Ya. Entonces, ¿por qué los alfas son nulos? Es porque los Vs los construimos para completar una base del espacio B. ¿Cachai? En otras palabras, es que ninguno de estos V pertenece al U. Ninguno pertenece al U. Ninguno de esos Vs está en el U, está fuera del U, de hecho. Porque son vectores para completar la base que se toman afuera del espacio. Sí. Entonces, la única posibilidad para que tengas una combinación lineal de vectores que están en una base fuera del mismo U es que los escalares sean ceros. Porque ahí te queda el vector nulo. Sí, po. Y el Y el vector nulo vector sí nulo que sí está tiene en que el U. estar. Es la única opción, ¿ya? Por eso es. Entonces esto te implica que los alfa i son ceros. Ya, es desde la construcción, ¿ya? Desde la construcción. No es por la independencia lineal. Ya, y lo último, bueno, ya para terminar la demostración, entonces hay que comprobar, lo último que hay que hacer es comprobar que efectivamente la cantidad de elementos que hay aquí es n menos k. La cantidad de esos vectores es n menos k. ¿Por qué? Porque, en otras palabras, es que todas esas clases efectivamente son objetos distintos, ¿ya? Ninguna clase se repite. Porque, ¿qué pasaría si una clase se repite? Significa que tú tenés un b sub i igual a un b sub j. ¿Sí? Eso, si es que alguna de las clases se repite es porque tendríais que hacer algo así. Y esto es sí, solo sí, entonces de nuevo, porque los representantes están relacionados. Sí, solo sí, entonces la resta de ellos pertenece al U. Lo mismo que estábamos usando antes. Pero de nuevo, el argumento es el mismo y esto es exactamente idéntico a lo que estábamos haciendo recién. Entonces, si dos clases son iguales es porque la resta de ellos está en el U. Pero ninguno de estos dos, ni el BI ni el BJ, están en el U. Ninguno. Porque se construyeron desde afuera del U.
Entonces, de nuevo, la única manera que esto ocurra es que el BI tiene que ser igual al BJ, como representantes. Y entonces no hay ninguna clase repetida, po. Son todas clases distintas. Eso termina, de hecho eso termina la demostración. Ahí como cuadradito para ponerle. Ya, entonces, en otras palabras, lo que acabamos de demostrar ya con todos los pasos es que este conjunto era una base del cociente. ¿Ya? Genera SLI y tiene n menos k elementos. Entonces se tiene lo que estábamos demostrando. ¿Preguntas? ¿Preguntas? No, ¿Preguntas? no, quedó bien claro. Ya, bacán. Entonces acuérdense de esto, la dimensión del cociente es la resta de las dimensiones. Eso. Con esto vamos a poder hacer ya más cositas. Vamos a hacer ejercicio, vamos a ver algunas cosas que salen desde aquí, etcétera. Ya, pero yo creo que podemos dejarlo hasta aquí nomás por hoy. Eso, pues. El lunes seguimos. Está bien, está bien. Sí, sí, todo claro. No hay ¿Sí? problema. ¿Ninguna duda? Sí, sí. No, yo por lo menos quedé bien. Ya. No sé qué tal el señor micrófono mágico. Voy a... no, me sigo escuchando muy bajo. Así que voy a arreglarlo. Ya, bueno. Ya, pues cabros, nos vemos entonces. Que estén bien. Ya vale. Nos vemos el lunes. Chao, cuídense. Chau, chau. Chao, que estén bien.